Ahí está. Ahí va. Bueno, entonces, lo que va a hacer, en principio Hegel, va a ser, bueno, irse, va a establecer esta obra máxima. Él tiene otras obras, ¿no? Pero esta es la obra cumbre de Hegel, que es la fenomenología del espíritu. ¿Y qué es la fenomenología del espíritu? Bueno, la fenomenología del espíritu es una suerte de novela, ¿no? Que da cuenta de la historia de la conciencia, una historia que Hegel hace de la experiencia de la conciencia. Entonces se llama fenomenología del espíritu o ciencia de la experiencia de la conciencia, ¿no? Entonces, a partir de eso, Hegel va a establecer, o sea, él lo que quiere es llegar a lo que vimos en un principio, llegar a la identidad de ser y pensamiento. Pero va a decir, para llegar a esa identidad, Agustina, ¿quién era? Para llegar a esa, ya me acordé, para llegar a esa identidad, como nunca puso la cámara, entonces, para llegar a esa identidad tiene que establecerse un montón de, bueno, de mediaciones. Lo que va a decir Hegel en el famoso prefacio a la fenomenología del espíritu, que se lo saqué de la bibliografía obligatoria, dado que nadie nunca lo entendió. Además, él escribe el prefacio después de escribir la fenomenología, con lo cual es una cosa súper encriptada. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, en el prefacio él dice, lo importante es que el sujeto, o sea, la lógica hegeliana tiene que ver con el sujeto y el objeto, o dicho de otra manera, con lo que hemos visto entre el sujeto, el hipokeimenon y la usía, ¿no? Entonces va a decir, fíjense en el prefacio, según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo. Todo depende de que lo verdadero no se aprehenda y se exprese como sustancia, sino también, y en la misma medida, como sujeto. Hay que hacer notar que la sustancialidad implica tanto lo universal o la inmediatez, o sea, él dice que lo sustancial es inmediato o universal del saber mismo, como aquello que es para el ser, como aquello que es para el saber ser o inmediatez. Bueno, en fin, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que el sujeto se tiene que dividir a sí mismo y encontrarse con ese objeto que al final de la fenomenología va a ser él mismo, no sin haber pasado por una serie de mediaciones que están dadas a partir de determinaciones que incluyen figuras. Entonces, la versión que yo les pasé hasta ahora es la mejor versión. De hecho, me la compré, pero no la tengo, me llega hasta diciembre. Pero bueno, existen 3 versiones en castellano, por lo menos que yo conozca. Una es esta, la típica, del Fondo de Cultura Económica, que me la compré cuando tenía 15 años, uno de mis regalos. Es esta. Otra es una que es hermosa, que también tengo, que es la que les aconsejo leer si quieren seguir leyendo Hegel, que es la de Manuel Jiménez Redondo, que tiene un prólogo espectacular, espectacular. De hecho, si quieren, por ejemplo, hacer el parcial con ese prólogo, pueden. Es fenomenal. Bueno, ¿no? Yo lo tengo acá. Y después, bueno, tienen la de Abada, que es una versión bilingüe. Bueno, entonces, como les decía, es la fenomenología del espíritu o la ciencia de la experiencia de la conciencia, en donde el espíritu se tiene que reconciliar consigo mismo. Entonces, vamos a encontrar algunos elementos: conciencia, espíritu, saber y verdad. ¿Ok? Entonces, la verdad, para Hegel, va a ser el no ser, el devenir no ser del otro. Anótenlo así, porque ahora lo vamos a explicar con la lógica. La verdad es el devenir del no ser del otro. La verdad, o dicho en otros términos, la verdad es el devenir, o la verdad es el no ser del otro. Digamos, el movimiento del paso del no ser al ser y del ser al no ser.
Esa es la verdad, ¿no? Entonces, para Hegel, el devenir es el primer real concreto. O sea, ¿qué les quiero decir? ¿Cómo insertar esto en lo que hemos venido viendo? Bueno, de la manera siguiente. Todos los filósofos en la modernidad habían establecido cosas que estaban dadas de antemano, ya sea la intuición pura a priori en Kant, ya sea el sujeto en Descartes. ¿Y qué va a decir Hegel? No hay nada dado de antemano. El saber se tiene que conquistar a partir de mediaciones. Y va a ser la ciencia de la experiencia de la conciencia, que como les decía, tiene las determinaciones, que serán los nombres de los capítulos, que son conciencia, autoconciencia, que era el que ustedes tenían que leer, razón, razón y finalmente el espíritu, ¿no? Bueno, no, perdón, espíritu, religión y el saber absoluto. Entonces, dentro de cada uno de esos títulos, por así decir, que se llaman realmente determinaciones, hay muchas figuras, ¿sí? La experiencia tiene que pasar por la inmediatez y el contraponerse a sí misma para devenir otra de sí misma. Entonces, Hegel es un filósofo, Hegel es increíble. O sea, Hegel establece, quizás por primera vez, no sé si antes alguien lo hizo, pero da cuenta del movimiento de la conciencia. Da cuenta del tiempo. O sea, después de Hegel va a venir un tal Heidegger, que no lo vamos a ver, pero que dice, hay una revelación del ser a sí mismo a partir del tiempo. Pero ya en Hegel encontrábamos este tiempo. ¿Por qué? Porque Hegel va a hablar del movimiento. Ustedes me dirán, bueno, quizás en Aristóteles estaba también el tiempo. Bueno, yo les diría, puede ser que sí. Pero Hegel lo estableció. Hegel lo inscribió, digamos, ¿no? Entonces es muy interesante el movimiento que hace Hegel, porque dice, hay algo que inquieta esta conciencia. Lo que le inquieta es el deseo. Entonces, como les decía, lo que va a hacer Hegel es decir, el devenir es el primer real concreto y lo más abstracto que hay es lo que menos nos sirve. ¿Qué es lo más abstracto que hay? El ser dado de antemano. Entonces él va a vaciar al ser. Esto en la ciencia de la lógica, que es posterior a la fenomenología, pero él va a vaciar de contenido lo que hasta entonces se había entendido como dado de antemano y va a decir que eso se tiene que dividir a sí mismo, desdoblar a sí mismo, para encontrarse a sí mismo en el objeto que tiene enfrente y darse cuenta que ese objeto que tiene enfrente no era más que él mismo. Y para que eso ocurra, es preciso pasar por una angustia, ¿no? Muy lacaniano en un sentido, o más bien, Lacan es muy hegeliano en su lógica. Pero como los psicoanalistas no estudian lógica, no se enteraron. Bien, entonces, vamos ahora a la lógica de la lógica dialéctica. Lamento tener poco tiempo porque me gustaría explicarles por qué esta lógica no se opone al principio de no contradicción del capítulo 4 de la metafísica de Aristóteles, pero no lo voy a hacer dado que hay poco tiempo, solamente se lo digo. Entonces, la lógica dialéctica, como yo se las voy a explicar a continuación, la tomé de un libro que se llama Ciencia de la Lógica. Es un libro posterior a la fenomenología del espíritu, pero que ahí explica muy bien cuál es la lógica, ¿no? En la parte de la cualidad. Entonces dice, el primer momento va a ser la identidad. Y Hegel dice en la Ciencia de la Lógica, el principio de identidad es sintético. Ustedes a esta altura tendrán que poder entender esa frase. ¿Qué quiere decir? Porque es subversiva esa frase. Que lo que vimos anteriormente, lo de que se agrega contenido. Claro, entonces, exactamente. Fíjate, porque si te digo, el principio de identidad es un juicio sintético, ¿cómo puede ser? Si agrega algo. ¿Se entiende? Eso es lo que va, ese es el movimiento hegeliano. Esa es la subversión hegeliana.
uno de mis filósofos favoritos, se llama Etienne Gilson, dice, la reforma hegeliana es reforma del concepto. Hegel va a tomar a Kant y va a decir, Dios no está por fuera del concepto. Hay que hacer entrar a Dios en el concepto, hay que hacer entrar a lo infinito en el concepto. ¿De qué manera? Contraponiendo lo finito a lo infinito y negando la diferencia. Entonces, tenemos el primer movimiento que va a ser la identidad. A es igual a A. Pero esa tautología ya introduce, dice Hegel, una diferencia. Porque la identidad supone un juicio sintético. Es decir, que el principio de identidad no es analítico. La identidad para Hegel ya introduce una disparidad, que va a ser lo mismo que les acabo de leer entre el sujeto y el objeto. Que lo vamos a ver, ustedes lo tienen en el texto, como el desdoblamiento de la conciencia. ¿Sí? Bueno, según... Una pregunta, ¿qué sería lo del desdoblamiento de la conciencia? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Diferencia. Profesora, perdón, Sí. si agrega algo, ¿por qué A es igual a A? Porque ahí no estaría agregando nada. Bueno, lo que Hegel dice es que A es igual a A, agrega algo al concepto de la cosa. Por eso es subversivo. Porque dice, el juicio de identidad no es una vana tautología, sino que agrega algo al concepto de la cosa, en la medida en la que hay una disparidad del ser en sí mismo y del ser para sí mismo. Bien, entonces, diferencia, que va a ser el segundo momento. La diferencia se inicia con algo que es fundamental para Hegel y para Lacan, que es la negatividad, ¿no? Lacan dice en el seminario 20, clase 1, el goce no es más que una instancia negativa, ¿no? Y eso, ¿por qué se los digo? Para cuando empiecen a atender o se vayan por o escuchen a algunos psicoanalistas, de entre ellos la gente de Psicopato y de Adultos Lombardi, que hablan del goce, de acotar el goce, de que ahí el paciente gozó mucho. Bueno, Lacan nunca dice eso del goce. Es un concepto que nadie entendió tampoco. Entonces, por eso hay que estudiarlo. No para entenderlo, sino para no decir pelotudeces. Bueno, entonces, la diferencia se inicia con una pura negatividad, ¿no? Es algo posterior a esta identidad. Pero se muestra que también hay una determinación positiva en esa negatividad. O sea, cuando yo niego, supongamos, yo niego mi mano derecha y la contrapongo con la diferencia de la izquierda, hay una diferencia, pero en esa diferencia se determina en algo la derecha, ¿no? Entonces, la diferencia muestra que en la pura negatividad, en el negar el ser absoluto del otro, se encuentra algo del orden de la determinación positiva. ¿Qué significa esto? Ser algo diferente de la identidad. O sea, yo se los estoy poniendo así como más esquemita, pero todo esto se da más o menos seguido, junto, digamos. Ser algo diferente de la identidad. Como diferencia absoluta, va a instaurar la negatividad, que se va a revelar determinada. La negatividad se va a revelar determinada cuando consiste en ser otra de la identidad. Ustedes anótenlo. Cuando vayamos viendo el texto les va a servir. Y ahí hay algo que se vuelve particular. O sea, en esta identificación, ser algo, hay algo de la particularidad, ¿no? Él va a hablar siempre de lo universal y lo singular. La conciencia desgraciada es singular, que se enfrenta a sí misma con lo inmutable, ¿no? De lo universal. Digo inmutable porque esa palabra la habrán encontrado en el texto cuando lo leyeron. Bueno, tercer momento va a ser la oposición. A ver, yo nada más les digo una cosa y es advertencia. Si alguno de ustedes pone en el parcial que Hegel habla de tesis, síntesis, digo tesis, antítesis y síntesis, lo repruebo. Lo repruebo. Así que olvídense de esos términos en Hegel. Esos términos son kantianos. Bueno, oposición. No se trata, dice Hegel, de inscribir al objeto en una serie de... La oposición, ¿qué es?
no se trata de establecer a un objeto de conocimiento en una serie de relaciones con otros objetos para establecer comparaciones, sino más bien de radicalizar esto. O sea, definir la manera en la que los objetos son constituidos por el hecho de estar inscritos en determinadas relaciones. O sea, hay un objeto que está inscrito o puesto en un montón de otros objetos. Ya no es nada más la diferencia de ser algo distinto a algo, sino de un objeto inscrito en un montón de relaciones con otros. O sea que hay un objeto que es producto del pensamiento y se opone a otros, no solo a uno. Bueno, y finalmente tenemos la contradicción. Que la contradicción nos va a dar el concepto hermoso que es la aupheum, que es la negación de la negación. ¿Qué? Perdón, o sea, ¿se opone a otros y a sí mismo también? ¿O? En principio se opone a otros. Pero ya se negó a sí mismo en el tiempo de la diferencia. Entonces, la contradicción, dice, dice, les leo la cita, dice, es el aspecto negativo, digamos, es un aspecto de negar la negación. Entonces, tenemos el ser, por poner un ejemplo, el ser, la nada, el ser que deviene nada, la nada que deviene ser. Y cuando el ser se niega a sí mismo para devenir nada y luego niega su no ser, ahí tenemos la contradicción, o sea, la posibilidad de otra cosa. ¿Se sigue? O sea, sería digamos, ser se opone a la nada. Entonces el ser se niega a sí mismo para devenir nada. Y después niega, en un segundo momento, su no ser. Niega su no ser y retorna hacia algo diferente. O sea, ¿y por qué lo escribo así? Porque no es que retorna a sí mismo, sino que retorna pero hacia algo diferente. Por eso la conciencia es movimiento, porque va a retornar hacia sí mismo, pero para devenir otra figura. Esa es la lógica. Entonces tenemos de la contradicción el aspecto negativo, y el aspecto positivo, ¿no? Que es una suerte de determinación, que después de esa determinación se va a volver otra cosa. Entonces la conciencia siempre va a devenir otra de sí misma. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que, en el capítulo 7, que se llama La religión, que es muy interesante, lo di el cuatrimestre pasado, pero no lo doy este cuatrimestre porque me pareció muy complejo y me pareció que los chicos no se llevaron nada, entonces dije, no, ¿para qué? Entonces, digo, la autoconciencia cuando se encuentra en el desdoblamiento de sí misma y se pone enfrente a sí misma con la conciencia en el capítulo 7, en la determinación de la religión, digamos, está a un punto de, digamos, de dejar de desdoblarse a sí misma y verse a sí misma como otra, a partir de que el saber se reconcilia con la verdad. O sea, el fin de la fenomenología del espíritu es que esa conciencia se sabe a sí misma, pero ahí ya no se trata de la conciencia, sino que se trata del espíritu. Por eso se llama fenomenología del espíritu. Fenomenología porque es la experiencia por la que pasa la conciencia, pero ¿para qué? Para que el espíritu se encuentre consigo mismo. ¿En pos de qué? En pos de una eticidad, en pos de un bien común, en pos de aceptar que
somos ciudadanos y que vivimos somos ciudadanos y que vivimos en un Estado de derecho, ¿no? Hegel admiraba mucho, por ejemplo, a Napoleón. Entonces él estaba muy angustiado, muy consternado por las guerras, etcétera, etcétera. De hecho, la fenomenología la produce pensando un poco en la reconciliación de los ciudadanos con el Estado, ¿no? O sea, hay un ámbito político aquí también, además de lógico. Bueno, entonces... Profesora, perdón. ¿Qué es para Hegel el espíritu? Bueno, ya lo veremos, pero el espíritu es la fuerza constante. Digamos que el espíritu es lo que mueve a la conciencia, así como el deseo, digamos, es lo que mueve a la conciencia a tratar de llegar a sí misma. El espíritu sería algo así como lo que nos determina a todos como ciudadanos de un Estado. ¿Es el saberse a sí mismo o es el modo o es el nombre en el que la verdad se relaciona con el saber? Pero no solo se relaciona, sino que copula con el saber. Y ahí hay una satisfacción. Ahí encontramos el genus, que es goce. Entonces Hegel habla de dos modos de deseo, que ahora les digo cómo se escriben, y también habla del goce, ¿no? De la satisfacción de la conciencia consigo misma. Eso solo se logra en el último momento, cuando se sabe todo, o sea, cuando se llega al saber absoluto, que es el momento en el que el espíritu se encuentra consigo mismo. Iba a decir algo, pero sí me olvidé. Bueno, bueno, entonces yo les había dicho que pensar el sistema, yo les había hablado de que Hegel y Kant hablaban en una suerte de sistema. Entonces, digamos, pensar el sistema, la fenomenología del espíritu, sí, ya me acordé. Cuando se termina la fenomenología del espíritu, llegamos al fin de la historia. Entonces, hay algo del orden, del saber, de este saber del que trata Hegel, que es un saber que no se subjetiva, es un saber que tiene que ver más con el espíritu, es un saber desubjetivado. Y de hecho, yo lo pensaba, ¿no? Porque, por ejemplo, Lacan, cuando habla de la transferencia, instaura un nuevo significante que es el sujeto supuesto saber. Y dice, y ahí lo que se barra no es el saber, hay saber. Lo que no hay es sujeto al que se le puede atribuir ese saber, se le atribuye secundariamente. Entonces, no todo es subjetivable. La palabra subjetividad se usa mucho en psicología, al pedo, pero en realidad es una palabra muy difícil, ¿no? Entonces, el espíritu sería ese modo en que el saber se copula con la verdad, se desubjetiva y se llega al fin de la historia. A partir del fin de la historia, ya no va a haber particulares. En medio un movimiento, ustedes podrían decir hasta qué punto no es un poco, bueno, mesiánico el asunto. Bueno. ¿Propone realmente llegar a un saber absoluto? ¿O algo posible? Claro, pero el único que llega al saber absoluto es él. Él y Napoleón, digamos. Bueno, entonces, espérenme, que quiero buscar una cita. Bueno, ahora la voy a encontrar. O sea, ¿qué va a hacer Hegel? Hegel va a hacer una lógica del tiempo que va a ser, no vamos, digamos, vamos del presente al futuro, pero tenemos que pasar ahí por el pasado. Por eso va a ser toda la historia de esta experiencia, digamos. O sea, el futuro se va a determinar, el futuro va a ser la determinación del presente, ¿no? Es decir, que ya hay un fin teleológico, ya hay un fin, que es alcanzar ese saber.
esa eternidad que se inscribe desde el comienzo, que va a ser la que se tiene que conquistar, ¿no? Bueno, en fin, ahí entramos en cosas más delicadas, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, yo les decía el sistema, que Hegel hace un sistema con la fenomenología del espíritu, ¿no? Entonces, lo que va a decir es que, digamos, pensar este sistema no es para Hegel una cuestión inerte, algo ya, digamos, completo y listo, ¿no? Sino que más bien es una activa, o sea, su sistema va a ser una activa autofundamentación de la totalidad, ¿no? Esta conciencia que está desgarrada, la conciencia desgraciada que se busca a sí misma y que se busca autofundamentar en esta totalidad que va a ser el saber absoluto. Entonces, la idea de sistema siempre lleva consigo un objeto o un dejo, digamos, un dejo de totalidad. Gracias a esta idea, Hegel está en condiciones de asumir lo verdadero, ¿no? Esta idea de totalidad tiene que ver con lo verdadero también. Y a partir de la totalidad se va a alcanzar la autodeterminación del saber. Por eso autoconciencia, no solo conciencia, sino autoconciencia. Pero ahí no se va a agotar, o sea, la autoconciencia es el capítulo 4, digamos, tienen 4 capítulos más para que la conciencia siga su camino. Entonces, bueno, entonces la naturaleza del todo va a ser de alguna manera un agregado de estas partes, de estas diferentes figuras de la conciencia, pero que además ese todo está presente en cada una de esas partes. ¿Por qué está presente? Porque ya se sabe a dónde vamos. Bueno, Hegel lo sabe, ¿no? Y las articula todas estas figuras como verdaderas. Ustedes tenían entonces la autoconciencia, tienen la dialéctica del amo y el esclavo, y posteriormente tienen las figuras del estoicismo, escepticismo y la conciencia desgraciada, ¿no? Que las últimas 3 figuras son figuras que hablan sobre la libertad de la conciencia, de cómo la conciencia busca su libertad, sin encontrarla, claro. Entonces, la esencia del todo se va a completar mediante este desarrollo. O sea, fíjense que para Hegel todos los conceptos cambian, ¿no? La esencia tampoco va a ser algo que sea el conjunto el conjunto de cosas atribuibles a un sujeto. Para Hegel eso no es la esencia. Para Hegel la esencia se va a alcanzar hasta el final, digamos, después de que se pasó por toda esta suerte de mediaciones, ¿no? La esencia se completa recién con el alcance del saber absoluto. Bueno, entonces la totalidad ahí no se patentiza de modo inmediato, no es inmediata, sino que se va a descubrir después de un tiempo y solo va a ser accesible mediante el movimiento o el devenir, otra de sí misma, y de cada una de las realidades singulares e incompletas, ¿no? Que se van a ir moviendo hacia otra cosa. Entonces, lo verdadero va a designar esa totalidad que ajusta el todo de una forma, por así decir, dinámica. O sea, hay algo del orden del tiempo